Bienvenido Alberto a otra de las Psicoip Talks. Bienvenido a tu casa, al Colegio de Ingenieros Industriales. Es un placer. Y nos encanta tenerte y hoy vamos a hablar contigo de dos temas, ¿no? Yo creo que me gustaría que nos hablaras de dos temas. El primero es emprender, ¿no? Porque tú tienes una empresa, has montado una empresa desde cero, relacionada con todo lo que es eficiencia energética. Entonces, me gustaría que nos empezaras a contar qué es eso de emprender, ¿no? Bueno, eso de emprender yo creo que es algo que no nos han enseñado en los cuantos años, 20 años de sistema educativo, y no nos han enseñado nada a hablar sobre el dinero, sobre la importancia de emprender, sobre cuál es la pasión que tenemos nosotros dentro. Hemos seguido un poquito una guía que nos iban marcando, esa es la percepción que yo tengo, y entonces siguiendo esa guía pues nos fuimos colocando donde buenamente podíamos, despejando la X en cada recorrido. La realidad es que lo que merece la pena es descubrir la pasión que uno tiene dentro para luego después poder dedicarse con esa pasión a lo que más te gusta. Y si te tienes que echar unas horitas más, pues te las echas pues encantado. Entonces es muy importante en el tema del emprendimiento el tener esa fuerza que te permita sacar adelante cosas, que te permita conocer, tener formación y una formación que debe ser constante para sacar adelante un proyecto que nada tiene que ver con tu plan de negocios. Sabes que haces un plan de negocios, no conozco a nadie que haga un plan de negocios y que luego sea la realidad. En nuestro caso teníamos previsto, fíjate, montar unos equipos de una fábrica que montase equipos de medición de viento, porque en ese momento pues pensábamos que la eólica de pequeña potencia iba a ser una revolución, imagínate, ¿no? Y ahora estamos haciendo algo totalmente diferente. Hemos tenido que flexibilizarnos. Eso forma parte también del ADN de un emprendedor, ¿no? Los compañeros industriales que nos han formado un poco para todo, tenemos ese carácter de poder adaptarnos y es fundamental eso, ¿no? Entonces, el día a día nos va obligando a ir tomando determinadas direcciones, flexibilizarnos, estudiar, formarnos y acabar conformando un equipo que permita sacar adelante tu idea de negocio, manteniendo tu pasión, manteniendo tu misión, teniendo el foco en tu visión y con los valores que tú tienes como persona trasladarlos a la empresa, ¿no? Entonces, en ese conjunto de cosas dices tú, adelante con el proyecto y ahí vas con ganas. Y una pregunta, con todo esto que me dices, ¿tú crees que todo el mundo es capaz de emprender? Porque tú hablas de la pasión, hablas de ese fuego, ¿no? De poder desarrollar una idea de negocio. ¿Crees que todo el mundo tiene esa capacidad de emprender o no? Yo estoy seguro de que sí, porque todo el mundo tiene un talento. Lo que pasa es que igual no ha estado demasiado tiempo pensando, valorando cuál es su talento, cuál es su pasión. Pero que el talento lo tenemos todos, no hay duda. O sea, que hay cantidad de problemas que tenemos a resolver, es que no hay duda. Es que yo amo la incertidumbre. Dices, a mí la incertidumbre es una maravilla, porque cualquier persona puede coger y decir, oye, sal ahí fuera. ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, pues sal ahí fuera, encuentra algo relacionado con lo que te gusta y resuelve el problema, con la cantidad de problemas que hay. Entonces, resuelve ese problema y ya tienes un inicio de qué es lo que quieres hacer. Lo vas a hacer con algo que te gusta, vas a resolver el problema, intenta resolver ese problema para cuantas más personas mejor. Aportan más valor a más personas. Me gustan varias cosas de las que has dicho, ¿no? Yo creo que trasladar tus valores a la empresa creo que es fundamental, ¿no? Porque al final tú como emprendedor, ¿no? Eres el que tienes que marcar un poco la guía, ¿no? de lo que es la empresa y trasladar esos valores tanto personales como de empresa. La pregunta es, ¿y tú cómo lo haces dentro de tu empresa? Bueno, primero tenemos que hacer partícipes a los compañeros de esos valores. Es decir, no es que los tenga uno. Dice, oye, esta es la empresa, estos son los valores que tenemos, ¿a ti te encaja? Tú compartes, yo no digo todos, pero compartes algunos de estos valores. Y entonces, sí, bueno, pues perfecto, entonces lo demás te lo enseñamos, tú no te preocupes. Lo más importante de todo son las personas, son cómo tienen esa capacidad de motivación, capacidad de hacer cosas que les gusta y si se sienten atraídos porque pues forma parte también de su pasión, el estar en una empresa, en nuestro caso, que trabaja la eficiencia energética en la edificación y en las instalaciones, y esto, bueno, pues me gusta, bien, y compartes estos valores, hecho, ya estás dentro. Vale, fantástico. Y hablas de otro tema que me parece fundamental, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de emprendimiento creemos que ya lo sabemos todo y que, hablas de formación. Me gustó mucho la idea de seguir formándote. ¿Cómo lo haces tú, Alberto? Constante, pues mira, hay un plan de formación. Es necesario que tengamos un plan de formación, todos, a nivel personal, a nivel profesional. Ya no digo solamente de equipo, sino
uno mismo, ¿no? Entonces te tienes que formar y dices tú, bueno, ¿qué es lo que me gustaría a mí aprender, saber a lo largo de este año? Porque necesito una formación constante. Dentro de esa formación, pues hay técnicas, técnicas de gestión, técnicas orientadas a pues, una mejora de la productividad, técnicas orientadas a pues, una mejora de los elementos de gestión, de los KPIs, por ejemplo, de la empresa. Entonces, todas esas cosas, al final, tienes que ir mejorándolas, tienes que ir recordándolas, porque a veces cuando las aprendes, luego pasa unas semanas y no lo has aplicado bien y dices tú, pero ¿qué he aprendido aquí? Pero que me he olvidado ya, ¿no? Entonces tienes que repasar, ese repasar a veces con una formación en la que vayas, digamos, adquiriendo un conocimiento parecido al anterior, pero que lo estás reforzando, ahí es donde tienes una manera de aplicar a la realidad eso que estás formando. Entonces, elige lo que vayas a formarte, pero ten claro que te tienes que formar todo el tiempo. O sea, yo no tengo una parte del día, pues en mi caso particular, yo tengo una parte del día siempre dedicada a la formación. 1 hora mínimo. Lectura de libros orientados a esa formación que yo quiero y luego pues un tiempo de formación, siempre, todos los días, casi todos los días. Bueno, yo creo que es un tema capital, ¿no? Porque al final el aprendizaje continuo, tú lo decías, ¿no? Que realmente es el mercado, ¿no? El que te va llevando por donde tienes que ser y tienes que aprender de lo que te cuenta y de las nuevas cosas que hay en el mercado, ¿no? Son reflexiones, la verdad, que súper interesantes. Ahora me gustaría más centrarme en lo que es tu negocio, ¿no? Vosotros hacéis temas de eficiencia energética. Cuéntanos un poco, porque claro, esto de eficiencia energética suena así muy genérico, pero me gustaría que nos describieras un poquito qué es esto, ¿no? Bueno, es que se puede aplicar de tantos puntos de vista que nosotros lo hacemos de una manera global. Es decir, yo creo que hoy en día es interesante que haya un gestor de nicho de mercado. Un gestor de nicho. En nuestra empresa nos consideramos un gestor de nicho. Es decir, el tema de la eficiencia energética, ¿en qué punto puedes tú asesorarte al respecto de, primero, cómo consumir lo menos posible y segundo, cómo hacer que eso que tú consumes lo hagas con técnicas o con energías renovables, ¿no? Entonces, cuando alguien llega a nuestras instalaciones y viene preguntando cosas como, oye, tengo una piscina, la quiero calentar, ¿cómo puedo hacer, Alberto? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo le digo, ¿la tienes cubierta? Es que lo primero es no consumir para luego después consumir lo menor posible. Si tienes un conocimiento que te permite ser un gestor global de ese contexto de eficiencia energética, tanto en edificación como en aislamiento, en envolvente térmica, fíjate en las ayudas en materia de rehabilitación que nos están viniendo desde Europa y que no somos capaces de cubrir a efectos de demanda. Tenemos demasiado dinero que no somos capaces de cubrir. Y eso es una realidad. Entonces, bueno, empresas que permitan tener un contexto de ayuda, de soporte, de información, de formación, de asesoramiento de cara a esos vecinos, propietarios, empresas, sobre, oye, si yo tuviera que hacer un plan estratégico de eficiencia energética, ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, pues cuando tienes un conocimiento de todo y no solamente instalas pues calderas de Pérez o bombas de calor o haces fotovoltaica, sino que tienes un conjunto y un conocimiento de todo, eres capaz de asesorar a una persona o a una empresa y decirle, yo haría primero esto, después esto, después esto y después esto. Las ayudas que hay ahora, mira, son esta y esta. Vale, es un concepto guay. Cuéntame un poco, acabas de mencionar que no estamos siendo capaces de cubrir todo lo que es esas ayudas que se están. ¿A qué crees que se debe? Bueno, en primer lugar yo creo que no estamos dando la formación, la divulgación necesaria como para que todo el mundo conozca el cómo se puede ser un inversor de éxito invirtiendo en lo tuyo propio. Teniendo en cuenta las ayudas que hay, teniendo en cuenta lo que la sociedad nos pide, lo que las próximas generaciones nos piden, parece como que estamos obligados a hacer un cambio, una transformación importante, no solamente en nuestra manera de pensar, sino en los edificios en donde vivimos, en las empresas en donde estamos. Es que tenemos que decirles a los que vienen detrás cómo les vamos a dejar las cosas y cómo tienen que hacer las cosas. Entonces, ese contexto de formación hacia los demás no está todavía inculcado. Y luego después hay un concepto de burocracia elevada, ¿no? Que de alguna manera lo que nos obliga, consecuencia de los casos de corrupción, es que se inspeccionan con mucha anterioridad los expedientes antes de que la resolución de ayuda se haga efectiva. Por lo tanto, hay un atasco unido a que no hay digamos, funcionarios o personas suficientes como para gestionar todas esas ayudas y al final lo que ocurre es que se ralentiza, se cae uno un poco en una desesperación. Y un proyecto que en una comunidad de propietarios pues pueda llevar
pues no sé, un año en lo que es solapando todas las actuaciones, lleva al final 2 o 3. Entonces, bueno, son las cosas que hacen que eso sea un poco difícil, ¿no? Se están agotando los fondos y no sé qué vamos a hacer con ellos. Cuéntame, Alberto, ¿qué es esa palabra mágica, ¿no?, que escuchamos últimamente tanto, que es el Passive House, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Passive House. Ahí hay un tema, ¿no? Tengo que hablar contigo seriamente, no, lo has dicho perfectamente. Pues el Passive House es una metodología de edificación y también de rehabilitación que lo que permite es que no tengas consumo más allá de tus electrodomésticos. Se trata de reducir al máximo la potencia contratada eléctrica y se trata de reducir al máximo el consumo. Claro, las energías renovables tienen sentido cuanto menor es el consumo, porque son más proporcionalmente importantes en ese peso con respecto al consumo que tienes si consumes poco. Bueno, pues cuando recibes una factura eléctrica, a veces te resulta difícil desgranar los motivos de por dónde aparecen eso que al final pagamos, que se llaman euros, y de dónde salen esos conceptos. Entonces, esa digamos, desconfianza latente que nosotros percibimos por parte de nuestros clientes, al final se resume en que quieren estar fuera de ese circo. Entonces, yo quiero estar fuera de ese circo, quiero reducir mi dependencia energética, ¿no? Yo quiero ser lo más cercano posible a... ¿Puedo desconectarme, Alberto? No, no te pases. Pero ser lo más cercano posible a la autosuficiencia energética. Bien, ¿cómo lo puedo hacer? Reduce al máximo tu consumo primero y luego aplicamos pues, las mejores medidas de eficiencia que se puedan para que aquello que tengas que aportar, pues que consuma muy poquito. Y luego las renovables que cubran todo tu consumo. Habrá momentos donde no pueda ser así. No pasa nada. Intenta que eso llegue al 80 o al 90% y te sentirás libre. Entonces el Passive House lo que lleva es a que en una vivienda no haya más demanda que 10 vatios por metro cuadrado. Eso significa que si tienes 100 metros cuadrados de vivienda, 100 por 10, tú lo que necesitas es 1 kilovatio. 100 por 10, ingenieros industriales, 1 kilovatio, 1000 vatios, por lo tanto, con eso es suficiente. ¿Cómo hacemos para poder tener esos 1000 vatios? Ubicar bien la vivienda. Volver a los orígenes de antes. ¿Por qué las viviendas hasta hace poco se están ubicando pues atendiendo a otras razones? Porque había lo que denominamos la climatización, sistemas que nos permitían calentarnos. Pero ahora eso es costoso, ¿no? Entonces volvemos de nuevo a cómo ubicar las viviendas dentro de una parcela disponible, ¿no? ¿Dónde colocar las ventanas? ¿Dónde instalar esas ventanas? ¿Cómo de grandes tienen que ser? ¿Cómo el aislamiento tiene que ser para que 10 vatios metro cuadrado sea mi objetivo? Luego, siendo eso el propio día a día de la convivencia de las personas que puedan estar en la vivienda, la cocina, los baños, digamos que la radiación solar, que es muy importante, que va entrando en esa zona sur donde tú tienes las ventanas, es tremendamente clave para que esos 10 vatios metro cuadrado se retroalimenten de manera automática, sin necesidad de mayor aporte. Cuando nos comentaron que existía eso y que no eran necesarias las instalaciones, cuando solo hacíamos instalaciones dijimos, ¿pero de qué vas? ¿Qué me vas a quitar el trabajo? Así que nos metimos de lleno en eso para ver cómo era y nos hicimos gestores globales de eficiencia energética. Y ese es el punto donde nosotros podemos asesorar de una manera muy clave, muy importante, sobre cuáles son los procesos para consumir lo menos posible, reducir la potencia contratada y reducir y ahorrar. Y sobre todo, aumentar el valor patrimonial de los inmuebles, porque eso es fundamental. Al final inviertes un importe determinado para una rehabilitación energética en un inmueble o para tu nueva vivienda, y eso después ¿cuánto vale? Lo recupero. Si tú eso lo recuperas, y más que lo recuperas, es que estás siendo un inversor de éxito. Si tú inviertes en una edificación que sabes que dentro de 4 o 5 años se va a revalorizar, es que estás haciéndolo fenomenal. Entonces, esa es la clave. Y aparte está siendo ejemplarizante y libre. Y eso es una sensación que los que tienen una instalación fotovoltaica, eso es una sensación que solo lo saben ellos. Es decir, mola no consumir, mola no depender de la electricidad externa, mola ser ejemplarizante, y yo voy con mi móvil y se lo enseño a mis amigos y a mi familia y me mola un montón. Mola un montón. Pues esa es la forma. Antes hablabas del tema de planificar la edificación para que sea lo más eficiente posible, ¿no? Eso también es aplicable a todo lo que es vivienda ya construida, ¿no? Porque no todo el mundo puede o quiere construirse una casa, ¿no? Sino que tiene que trabajar sobre lo que ya tiene, ¿no? Siempre se pueden hacer actuaciones
Hoy en día realmente también las ayudas lo permiten, el hecho de que se reduzca ese retorno de inversión y el que sobre todo se valore qué es lo que voy a invertir, qué es lo que voy a obtener a cambio. Pues vas a obtener un ahorro, si lo haces correctamente bien, tiene que ser un estudio personalizado, lógicamente, pero yo invierto pues 100, voy a ahorrar 10 al año y mi valor patrimonial de mi vivienda, porque hoy en día vas a una inmobiliaria y te dicen, oye, yo quiero tener una vivienda, esa vivienda me gusta muy bien. ¿Y qué tiene de calefacción? Radiadores eléctricos. ¿Cuáles? De calor azul, pero no. Envíame otra vivienda que esta no me gusta. Y es que está mínimo valorado ese concepto de vivienda. Yo ya quiero saber qué es lo que me va a costar vivir aquí. ¿Qué hipoteca energética? Ya no digo la hipoteca. ¿Qué hipoteca energética voy a tener que pagar? Entonces, el valor patrimonial que incrementa a consecuencia de una rehabilitación energética es muchísimo y se va a recuperar. Yo diría que casi se va a multiplicar por 2 con respecto a la inversión que vas a realizar neta, teniendo en cuenta las ayudas que recibes. Luego, como inversor, lo estás haciendo tremendamente bien. Hablas de 2 aspectos que creo que son muy relevantes, ¿no? La primera es la independencia energética, ¿no? O sea, el bajar ese consumo hasta esos 10 vatios por metro cuadrado. Y la otra opción es la revalorización propia de lo que es el inmueble, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso es un factor delimitante para que alguien decida reformar su casa para mejorar esa eficiencia energética, o es más una moda? ¿Cómo lo ves tú en el día a día? Yo creo que depende de cómo se lo explique a las personas, cómo ellos entiendan esta información. Nosotros tenemos un concepto que le hemos puesto un nombre, pero tú sabes, las vacas, si les pones un nombre, dan más leche. Entonces, hemos decidido que lo que vayamos a hacer le vamos a poner un nombre, porque da más leche. Aparte lo quieres, lo mimas más, y dices, entonces, nosotros le hemos puesto un nombre que es Transformación Águila. Entonces, hemos decidido que la Transformación Águila, que es completa, en la naturaleza nos enseña cómo eso es, que en una vivienda tiene que hacerse algo parecido. No hay que elegir entre una cosa y la otra. Quiero una cosa y quiero la otra. ¿Por qué? Porque es la manera de que si yo reduzco los vatios por metro cuadrado a consecuencia de que mejoro mi envolvente térmica, yo puedo tener un equipo de bomba de calor, por ejemplo, una aerotermia, que me permita con la instalación hidráulica que tengo en ese momento, sin variarla, ser capaz de tener un confort de 20 grados en mi vivienda, consumiendo muy poquito y teniendo pues un coste eléctrico pequeño. Luego puedo aportar con fotovoltaica o con determinadas actuaciones, pues energía, como para poder cubrir buena parte de esos costes. Pero cuanto más aísle, menos voy a consumir, porque más baja va a estar la temperatura de esa bomba de calor que me va a trasladar a ese circuito hidráulico, una sensación muy parecida a un suelo radiante. ¿No? Es como mola o no mola, o sea, tienes un suelo radiante, pero no tienes unos radiadores, pero te da esa sensación. Y aparte que es que no sabes de dónde te viene, pero tienes un buen ambiente. Y además decides ponerle un recuperador de calor a la casa. Y eso lo que significa es que tienes un aire renovado. Es lo que necesitan nuestros chavales en la pandemia, necesitaban recuperadores de calor en el colegio. Una necesidad. Y eso no entiendo todavía cómo eso no se ha puesto a funcionar de una manera drástica y fundamental. Los recuperadores de calor son hoy en día un elemento obligatorio, pero deberían de ser obligatorios también en la rehabilitación energética, porque es fundamental. Quien tiene un recuperador de calor en una casa, no se lo quites, porque es una manera de vivir de forma distinta, es salud, es tener la temperatura controlada, es tener la humedad controlada. Y eso a lo largo de la vida es fundamental, tener una temperatura y una humedad controlada, un ambiente renovado, eso es vivir. Hablas, durante todo este tiempo estás hablando de muchos conceptos técnicos, ¿no? Que yo creo que es clave, ¿no? Para todo lo que nos comentas, ¿no? Sobre la eficiencia, ¿no? Eso al final lo que repercute es que nosotros como ingenieros industriales entendemos, ¿no? ese concepto y somos capaces de trasladárselo a nuestro cliente. ¿Cómo piensas tú, Alberto, que esta formación que hablabas antes de la ingeniería industrial nos ayuda a nosotros a poder ofrecer ese tipo de servicios, como es en tu caso? Bueno, depende de la especialización que se haya hecho. Lógicamente, si yo estuviera haciendo una electromecánica, a lo mejor me iba a resultar un poco difícil meterme, me gustarían más otras cosas, ¿no? Mi pasión, pues me hizo, vamos a meternos en tema de energía. Pues desde el principio intentamos hacer algo relacionado con eso, o como organización, o quiero tener una empresa, perfecto. Pues lo que nos permite la ingeniería industrial es poder adaptarnos a todo, poder centrarnos en algo concreto y a la vez abarcar
conceptos que permiten, como un puzzle, cerrar todo lo que compete a ese gestor de nicho, aquello que sea que se esté haciendo, ¿no? Sea a nivel logístico, sea a nivel de autómatas, sea a nivel mecánico, sea gestor de nicho, y eso un ingeniero industrial lo puede hacer. Porque lo hemos sufrido un montón. Entonces, una vez que ya lo hemos sufrido, pues vamos a sacar la rentabilidad, ¿no? Pues lo mismo que con la vaca que le pones el nombre. Pues igualmente tenemos que hacer igual. Yo creo que estamos preparados como para poder afrontarlo. La parte inicial de la conversación, esa pasión, ese talento, es lo que es el inductor, el elemento palanca que nos permite saber en dónde y en qué nicho vamos a ser gestores de mercado. Y con esa pasión que nos comentabas antes, dale esa motivación a cualquiera que nos pueda estar viendo, a alguno de los estudiantes de grado o de máster, para que realmente opte por la ingeniería industrial como gestor de nicho, ¿no? Como hablabas tú. Bueno, pues es que eso es, descubrir la pasión que tiene uno dentro es meterse un poco en conceptos, digamos, un poquito personales, es descansar, es pensar en qué es lo que te apetece, qué es lo que te gusta, en qué eres bueno, pues mira, yo soy bueno en hacer esto, pues perfecto, pues eres bueno en hacer eso y además te gusta. Es que entonces métete ahí, sal afuera, como decíamos, búscate un problema relacionado con eso y vete a por él, investiga, fórmate. Entonces, como ingeniero industrial, estás más que preparado como para poder hacer esa gestión. Te falta esa parte de desarrollo personal, que es fundamental para tener un buen desarrollo profesional. Luego, potencia esa fase de desarrollo personal, fórmate, aunque sea en formaciones no regladas. La nuestra es una formación reglada. Fórmate en formaciones no regladas, que saquen lo mejor que tienes tú, y luego después a por ello con lo que tienes reglado, que es tu conocimiento y la forma de hacer las cosas, que al final es tu core business, cómo hacer las cosas, ¿no? De ahí sacas los valores. Me encanta todo el desarrollo que has hecho, ¿no? Desde la pasión por lo que haces, la formación continua de todo lo que desarrollas, encontrar ese nicho que es la eficiencia energética y luego todo lo que son los conceptos relacionados técnicos, ¿no? Para poder desarrollar ese negocio. Alberto, me encanta porque de alguna manera estás describiendo todo aquello para lo que hemos estudiado, ¿no? Porque al final lo que queremos es una profesión que nos permita vivir, en tu caso emprender, que nos permita estar ilusionados, ¿no? Con aquello que hacemos, que tenga un componente técnico, que para eso también hemos estudiado una carrera de ese estilo. Y me gustaría, para finalizar, que nos contaras tu experiencia como ingeniero industrial, ¿no? O sea, ¿qué crees que te ha aportado a ti esa ingeniería industrial a lo largo de tu desarrollo profesional? ¿Qué me ha aportado la ingeniería? Pues la ingeniería lo que me ha aportado es una capacidad de flexibilizar el negocio en el momento en el que tenía que hacerlo, ¿no? Una fuerza como para poder, a pesar de recibir y de ver distintos obstáculos en el camino, saltarlos, rodearlos o abrazarlos, porque a lo mejor son obstáculos al principio, pero luego resulta que no lo son, y adaptarnos. Fundamentalmente eso, la capacidad de entender un poquito de todo, de saber que si estamos en un contexto de ingeniería donde hemos dado desde cálculo hasta física, partiendo por estadística, bueno, dibujo, bueno, lo que sea, al final todo eso son técnicas que con el tiempo pues acabas aplicando, no en su grado de detalle como los estudiamos, pero sí de alguna manera, pues te es fácil elaborar un boceto, pues te resulta fácil hacer unos cálculos a grosso modo que te lo piden los clientes. Hazme un cálculo de cuánto me cuesta esto, yo más o menos, y despejas la X. Yo digo despejar la X porque realmente es lo que nos han enseñado, ¿no? Y despejas la X más o menos enseguida. El empatizar con esos clientes forma parte también de lo que nos han enseñado sobre cómo entender determinadas cosas. Entender a los demás es entender también todos esos estudios que al principio teníamos, ¿no? Y esa manera de empatizar es la que al final permite tener un buen asesoramiento, y si lo que tú estás es asesorando sobre algo que te apasiona, que te gusta, es que no tiene nada más. No hay nada más que pedir, lo demás ya llega solo. Se confabula el universo para que después te lleguen las cosas. Me encanta lo que dices de despejar la X, ¿no? Porque al final la vida es despejar esa X, que yo creo que es un poco el talento que tienen los ingenieros industriales, o que tenemos, ¿no? Que es solucionar los problemas de los demás, ¿no? Y me gusta también el tema de la empatía. Alberto, la verdad que ha sido un placer tenerte. Me encanta, lo primero, la pasión que transmites en lo que haces. Lo segundo es el conocimiento que transmites en lo que haces. Y
sobre todo gracias por poner en valor la ingeniería industrial dentro de un tema tan importante como es la eficiencia energética y el Passive House, ¿no? Gracias a vosotros por hacer estas entrevistas que al final motivan a todos los compañeros industriales y nada, pues es un placer para mí estar aquí. Contigo, Pablo. Muchísimas gracias, Alberto. Venga.